8:33 de la mañana, 7:33 en las Islas Canarias. Bueno, puntual, como debe ser. Luis Herrero, buenos días. Buenos días, Rosana. Bueno, 8:33 y empezamos la tertulia, ¿eh? No te quejarás, ¿no? No. Es más, yo creo que ya deberías casi llegas tarde. consumar el golpe de Estado. Es decir, eso que ganaríamos en puntualidad. Casi, no. Bueno, en puntualidad sí, pero bueno, tú ya sabes que yo hago lo que puedo aquí. Chicas, es decir, la puntualidad ¿sabes? es un punto de arranque estupendo y fenomenal. Sí, tú eres muy puntual. Bueno, hombre, mucho más que Federico, ¿de dónde va a parar? Sí, O sea, oye, ¿y tú eres de los que cumples tus apuestas? Te lo digo porque contaba Alejandro Vara que creo que hay una apuesta aquí de por medio, ¿no? Hay muchas, pero luego los Sí, ¿no? contertulios por la noche son insurrectos y no pagan. Ya. O sea, Fernando Lázaro, ¿cuántas me debe Fernando Lázaro? ¿Una o ninguna? Bueno. Y José Alejandro José Alejandro es que está disparatado. El otro día él sostenía que va a haber gobierno la última semana de julio o a lo más tardar la primera de agosto. La primera de agosto, sí. Y tú hoy dices algo totalmente diferente. No? Perdón, buenos días. Buenos días, no era Alejandro, así, sí. Vamos a ver. No estoy echándome hasta el 10 de agosto. Hasta el 10 de agosto. Días de agosto. O sea, la fecha límite es el 10 de agosto. Investidura, última semana del mes, como corresponde, el 29, segunda votación. Y gobierno habíamos quedado hasta el 10 de agosto. ¿Qué os habéis apostado? ¿Nos vamos a comer? Pues tú en ningún lado. Tú estás fuera. Yo voy a comer todos los días, pero me temo que con vosotros no. Yo he tenido que elevar el tono de las apuestas porque si no me toman en serio. Ya he decidido que ya tonterías ninguna. Entonces hemos decidido comer en el restaurante más caro de Madrid. Vale, pero ¿y cuál es el restaurante más no caro lo de sé. Madrid? Te diré una cosa, Luis. He tenido tuit de sugerencias de restaurantes y sobre todo preguntando que a qué restaurante vamos a ir. Digo, esto lo tiene que poner Luis, que es el perdedor, entonces él tendrá que elegir. Yo, la verdad, en eso donde él diga. Eso de que soy el perdedor te llena de moral. Bueno, porque tú, Luis, hoy en el artículo, saludamos a Sara Sanz también. Sara, ¿qué tal? Buenos días. Hoy en el artículo que firma Luis en Libertad Digital, lo que sostiene es algo totalmente diferente a... No tan diferente. Bueno, él viene a decir que va a haber investigación, que no se sabe exactamente cuánto, pero ya augura un agosto, si no me equivoco. Pues yo digo que no está para nada. Yo no veo que esto esté para nada maduro para una investidura a finales de julio, principios de agosto. Yo, por lo tanto, me voy a septiembre. O sea, quiero decir, lo que pasa es que intento explicar por qué yo creo que no está maduro. No es una cuestión tampoco de manejar información, que José Alejandro maneja información, yo no, yo lo único que hago es analizar lo que veo, sacar mis propias conclusiones. A ver, la pregunta para mí en este momento interesante, tal y como está la situación política, es: ¿sería necesariamente bueno que hubiera un gobierno a finales de julio, principios de agosto? Y mi contestación es no necesariamente. Todo el mundo queremos, yo también, un gobierno cuanto antes, salir de esta provisionalidad y que empiece a funcionar la política con la mayor normalidad posible. Pero si el precio que hay que pagar es tener un gobierno que a las primeras de cambio pierde la votación de los presupuestos, pues entonces, chico, a lo mejor para eso no hace falta correr. O sea, y el Partido Socialista tiene una dificultad muy seria, y es que si apoya un gobierno, no apoyándolo positivamente, sino si permite que haya un gobierno, lo que no debería hacer, en mi opinión, es exponer a ese gobierno recién nombrado al varapalo terrible que supondría perder la votación de los presupuestos en septiembre. ¿Qué problemas tienen estos presupuestos? Que son los presupuestos que tienen que fijar un techo de gasto, es decir, que tienen que abordar los malditos recortes, para entendernos con la terminología que utiliza el PSOE, y que además tiene que atender las no pocas demandas que ha hecho Bruselas para condonarnos la deuda por el déficit excesivo, es decir, que tiene que tomar medidas añadidas para atajar el déficit. Es decir, no son unos presupuestos gratos para el Partido Socialista, no lo son ni para el Partido Socialista ni para nadie, pero especialmente para aquellos que llevan esencialmente dentro de su programa medidas que van exactamente en la dirección contraria. Entonces, lo que el Partido Socialista, creo yo, es mi opinión personal, está tratando de decir es, vamos a ver,
¿Y qué tendría de malo que tuviéramos que prorrogar los presupuestos? Y una vez prorrogados los presupuestos, pues entonces ya buscamos una fórmula para que esto empiece a andar y en fin, y nos evitamos el trago amargo que supondría tener que debutar con una enmienda a la totalidad del gobierno. Es que imaginaros lo que supondría que en septiembre el gobierno recién nombrado de repente embarranca en lo que es la votación de los presupuestos. Y esas reflexiones me hacen pensar que la cuestión de la negociación no se basa solo en si se tienen que abstener 2, se tienen que abstener 3, sino que la negociación va mucho más al fondo de la cuestión. Y ahí es donde yo empiezo a ver que Mariano Rajoy no ha hecho la más mínima expresión de voluntad de acordar algo concreto. Es decir, él lo que está pidiendo es una especie de contrato de adhesión diciendo: las urnas me han legitimado y tiene razón para ser presidente del gobierno. Por lo tanto, como los demócratas tienen que respetar la voluntad de las urnas, lo normal es que los partidos políticos me apoyen. Pero, claro, los partidos políticos tendrán que decir: hombre, apoyarte sin más, no, tendremos que apoyar un programa, tendremos que apoyar unas medidas, tenemos que apoyar al menos unas intenciones. Y eso es lo que, hasta donde a mí se me alcanza, Rajoy no ha expresado. O sea, yo no he oído, ni leído, ni visto, ni de rebote, ninguna formulación concreta de por dónde quiere llevar Mariano Rajoy su gobierno. Que por ahí es por donde va Federico, ¿no? Que habla, en este caso, de la investidura o no investidura de Rajoy, y habla un poco en términos de la parálisis, el modus en parálisis, parado que está Rajoy, que hablaba el otro día de él, precisamente también Felipe González en su artículo en El País, en donde no expresa ningún tipo de intención ni de proyecto político. Eso es, está mudo como un mudo. Alejandro, ¿tú por qué opinas diferente a Luis? ¿En qué te apoyas? Y en donde haces ya hasta incluso... Yo entiendo el argumento de Luis, pero aquí nadie está hablando de presupuestos. ¿Tú oíste algo? ¿Oímos a alguien algo este sábado en el Comité Federal de Presupuestos? No, hombre, no. Oímos únicamente a un señor que se llama Pedro Sánchez diciendo que ellos se van a la oposición, está claro, que ya no hay de entrada, aunque hay opiniones para todos los gustos, de que intente la vía para llegar a formar gobierno, eso está descartado, y una vez en la oposición, que se las apañe Mariano Rajoy con sus más o menos iguales o con sus ideológicamente parejos. Cosa que es como decir: señor Rajoy, usted haga concesiones, porque para llegar a un acuerdo tienes que hacer concesiones a los separatistas antes de hacérnoslas a nosotros, es decir, al PSOE. Eso es lo que vino a decirse, en primer lugar. En segundo lugar, ahí no se habló ni de presupuestos, ni de negociación, ni de nada. El PSOE, es decir, Sánchez, únicamente unió sus varones en el no a Rajoy. Vale, el no a Rajoy ya lo tenemos. Pero dentro de ese no hay una plan B. Vale, el no a Rajoy. Y con el no a Rajoy, ¿a dónde llegamos? A ningún lado. A septiembre. A ningún lado. De entrada, a ningún lado. A septiembre. Bueno, a septiembre o no. Pero no quiere... No. A septiembre o no. Porque luego está ese bulle de algunos señores destacados del Partido Socialista, que lo de septiembre no va a ver muy claro si Rajoy, que estamos diciendo, no mueve ficha, les dijo el otro día en la cumbre de la OTAN en Polonia: voy a enviar el programa a todos los señores de los diferentes partidos. Todavía no se ha visto con ellos, empieza mañana. La hora de la verdad es el presondeo que va a haber mañana, sobre todo con Rivera, no con el señor Pablo Iglesias, que también. Y una vez que les haya enviado sus programas y haya visto la situación en la que se encuentran cada uno, con Pedro Sánchez se verá también esta semana seguramente, ve si hay disposición de negociar con papeles, sentarnos en la mesa, y eso se hará después de que se hayan conformado las Cortes. Bien. Y eso es donde se va a ver el programa, se va a ver el presupuesto y se va a ver estas cuestiones que hasta ahora no se han visto porque no era el momento procesal, Luis. Es que la historia tiene que llevar sus pasos, y sus pasos son: uno, sondear a ver si me dicen no, y ya ni nos sentamos. Y dos, una vez que no me han dicho no, nos sentamos, se forman las comisiones que va a llevar Sánchez Santa María. Hasta 3 veces no. Ya te han dicho no. Ha dicho de negociar. Ha dicho, vamos a ver, ¿qué ha dicho el Comité Federal? El Comité Federal ha dicho no apoyar, ni por activa ni por pasiva, no abstenerse, y no se sabe muy bien qué. Pues ya está. Pero no a no sentarse como la otra vez. Bueno, y no ha dado por firmado como la otra vez, que no hicieron ningún documento. Por lo tanto, oye, todavía no se han sentado. Dicho lo cual, José Alejandro, con el planteamiento que hace, lo que pasa es que como se equivoca, a mi gusto,
se equivoca en el arranque Rajoy, convocando a todos y cada uno de los partidos como si fuera el propio rey haciendo una ronda de consultas, pues ya no lo puede hacer. Pero si él hubiera convocado solo donde tiene posibilidades de alcanzar algún acuerdo, después del Comité Federal, es como para que no le llame a Pedro Sánchez, porque no tiene nada que hablar con él. ¿Cómo que no? Es pero como si es que no han hablado todavía. No, pero sí ha hablado. Pedro Sánchez ha hablado. No. Sí, Pedro Sánchez ha hablado, y además lo discutíamos el otro día por la noche con Luis. No ha hablado. Vamos a ver, yo hubiera hecho la gestión antes del Comité Federal, porque ahora lo que te ha cerrado la puerta es el Comité Federal. Lo que no, ahora, que el Comité Federal ha sido un batiburrillo del que no se ha expresado. Acabo mi argumento rápido. Unánime. Yo creo que lo único que puede desbloquear la situación es que efectivamente, y coincido contigo, en que mañana es el día clave. Mañana es el día clave porque la reunión, para mi gusto esencial, es con Albert Rivera, es con Ciudadanos, y en el momento en que el PP monte una negociación de verdad y en serio con Ciudadanos y logre el apoyo de Ciudadanos, entonces sí que le ponen el precio al PSOE. Es el único momento. Lo de mañana empezará, pero a partir de ahí lo de mañana podemos hacer entre los cuatro, podemos hacer la crónica de lo que va a pasar mañana, no llaméis a engaño. Es decir, yo creo que Rivera ya ha dado pistas suficientes. Por supuesto va a decir que no va a hacer nada para impedir el gobierno, todo lo contrario, que va a favorecer todo lo que sea desbloquear la situación política, que por supuesto no piensa hablar de otra cosa que no sea programas y medidas, y que por lo tanto cuanto antes se establezca una mesa bilateral, ya que no puede ser trilateral, que es lo que le gustaría, y que empezarán, y que cuanto antes, y que se empiece un segundo, que los comités negociadores de los partidos se sienten y que empiecen a pactar un documento que pueda servir de base para la investidura. Si eso es lo que va a pasar. Pero si ese es el resultado de la reunión y crean esa comisión entre los dos partidos para sentarse a hablar, han avanzado bastante. Por supuesto, pero si despacito, pero avanza. Sí, pero no son los tiempos. Bueno, si es que son los tiempos. Que yo no sé en la prensa, Sara, ¿ves alguna pista, algún dato que sobre las negociaciones o sobre las reuniones que se van a producir a partir de mañana que podamos poner, que pueda contribuir al debate, algo que te haya llamado la atención? Sí, en el diario El País llevan hoy un sondeo de Metroscopia avalando un poco la teoría contradictoria, la de, en este caso, por ejemplo, el extremeño Guillermo Fernández Vara, que es uno de los que públicamente sí que se apuesta por esa abstención de su partido, o sea, que su partido sea favorable y que permita la gobernabilidad de Mariano Rajoy. Mayoría por el pacto. Pero no ahora, por cierto, lo digo porque me sonríe como si fuera un vaquero del oeste. No, Luis, pero es que yo no soy un vaquero del oeste. Aquí además no es como mucho Glenn Ford, que era de mi talla. Pero mira, ¿qué dijo Fernández Vara? Si viene este señor con 170, ¿quién es el guapo? Sí. ¿Quién es el guapo? Yo sé que Fernández Vara está en minoría. A Pedro Sánchez le llaman el guapo. Yo sé, claro, ¿quién es el guapo? Yo sé que está en minoría, pero, y además soy el editorial del País y su información en portada viene a avalar la teoría de la que estamos hablando, porque aquí se está moviendo todo el mundo, Luis, todo el mundo, y hoy es decirle al señor Pedro Sánchez, pero tú de qué vas, muchacho. Sí, es verdad que esa es la encuesta, ¿no? Perdón. Guillermo Fernández Vara lo decía ayer en una entrevista en una radio, y hoy efectivamente el diario El País viene a avalar esa tesis. Mayoría por el pacto es como llama hoy a su editorial. Dice: el PSOE debería abstenerse y permitir así la investidura del candidato popular. Lo cree incluso el 74% de los que votaron socialista en base a esa encuesta de Metroscopia, y la mitad de los que respaldaron también a Unidos Podemos en las urnas del pasado 26J. ¿Por qué? Bueno, porque de ese Comité Federal celebrado el pasado sábado, nos dicen en el periódico de Prisa, se ha evitado despejar las dudas sobre cuál será su contribución a la gobernabilidad del país. Sin duda un duro rapapolvo que le echa hoy el diario de Prisa a Pedro Sánchez, poniendo en evidencia una vez más, y recalca una vez más, que esas rivalidades internas acerca del liderazgo dentro de su partido se anteponen en este caso a los intereses de los ciudadanos y de todos los españoles. Bueno, hablabas, Luis, del encuentro mañana. Todos podemos escribir la crónica del encuentro después del encuentro entre Rajoy y Rivera. Pero claro, la gran cuestión, y que siempre se le pregunta a Rivera, o al menos desde hace un tiempo, es si ese veto a Rajoy lo va a levantar. Él dijo el otro día que él nunca había establecido un veto. ¿Da por bueno entonces la opción de Rajoy, o damos por hecho que será buena para él la opción de Rajoy? Yo me he puesto otra comida, en este caso en un sitio más modesto, porque como empiece a perder y ya no voy a tener presupuesto para todo. No va a tener nómina. A que de eso mañana no se habla. Es decir, Rivera no va a hablar de eso, va a ser coherente con lo que ha dicho y dice: los sillones al final. Es decir, claro que va a haber presión, pero no toca en este momento.
Y entonces ahora de lo que se tratará es de ver si Rivera es capaz de llegar a un acuerdo que el Partido Socialista puede utilizar en la fórmula Vara, no solo Vara, también, o sea, Fernández Vara, no... Sí, oye, también otros varones, es verdad, que no es únicamente el extremeño, eso también... Y quien asistiera a ese comité, poquitos, no, y quien estuviera ese sábado, el acuerdo que en el Comité Federal, sí, los acuerdos ya sabemos lo que son, claro. Pero sí, es como lo que de momento Luis, es lo único que tenemos en el papel, mañana. No, José Alejandro, de momento lo único que tenemos en el papel. Lo que hay son sensibilidades en ebullición. Todavía. Y Pedro Sánchez, que no sabe qué plan, porque Pedro Sánchez quiere ser presidente del gobierno y no puede ir por la vía del gobierno de progreso, como se llame, y como eso no lo puede hacer, no pudo dar una alternativa. Solo voy a la oposición y no hay gobierno. ¿Oposición de qué? Si no va a haber gobierno, porque usted no se va a abstener. Por lo tanto, está claro que mañana lo que se va a hablar con Rivera, que en eso tiene razón Luis, es simplemente, además ya lo ha dicho Rajoy, es un sondeo, es un previo, es un sentarse antes de ir a la comisión con los papeles y ver las reuniones que van a hablarse de todos estos asuntos que están sobre la mesa, fundamentalmente presupuestos, el techo del déficit y el Brexit. Y una cosa me pregunto yo, ¿es muy compatible? Es decir, en esa mesa mañana se plantean y empiezan a hablar, pongamos por caso, dándole deprisa a la cometa el hilo, pero empiezan a hablar un poco del programa y luego lo último dice, bueno, ya hemos alcanzado el programa, ahora para votarte te tienes que ir tú. No, porque cuando llegue el momento, ¿sabes? Por eso te digo, que se me queda un poco ya, o lo planteas inicialmente en algún tipo de tono, o luego ya posterior, después de alcanzar un acuerdo programático de mínimos, me resulta bastante complicado. No, hombre, pues cuando llegue el momento de concretar ese papel y ese programa es cuando Ciudadanos hará su apuesta por la vía de las reformas, de la regeneración, etcétera, y entonces es cuando aflorará, yo creo, que aflorará. De todas maneras, yo no puedo equivocar mucho, que además es mi estado natural, o sea, yo suelo decir muchas cosas y luego se cumple el 20%, pero yo no preveo que Ciudadanos entre en un pacto de gobierno con el Partido Popular. No tiene. El PP tampoco. ¿Qué es lo que le está reclamando el PSOE en teoría? Es decir, cuando tú escuchas las declaraciones de Fernández Vara, a las que antes hacía referencia Sara, lo que están pidiendo es un pacto de gobierno. Lo cual no deja de ser una jugada un tanto torticera, porque como trato de explicar en el artículo de Libertad Digital, a mí me parece que esa es una jugada hasta cierto punto oportunista del PSOE. Es decir, vamos a ver, el PSOE tendría mucho más fácil abstenerse si Rajoy no fuera el candidato, eso está más claro que el agua. Ellos no van a levantar esa bandera porque no les interesa para nada, porque eso sería tanto como abrir expectativas que tampoco se sabe muy bien si quieren cubrir, y sobre todo porque ya está Ciudadanos haciendo el trabajo sucio. Entonces, cuando dicen, se produjo la jugada en dos secuencias distintas. El jueves me parece que fue, no, yo creo que fue, sí, el jueves. Bueno, no me acuerdo si fue jueves o el viernes, pero eso es lo de menos. Emiliano García Paje cuando dice por primera vez, hombre, todo sería distinto si estos señores, en vez de venir solos, vinieran en compañía de otros. Pero no dice que otros. Sin embargo, horas después, por la misma tarde, es cuando eso fue Paje. Y Fernández Vara, por la tarde dice, ¿a qué está esperando el Partido Popular para llegar a un pacto de gobierno con Ciudadanos? Entonces, a mí ahí se me encendió la bombilla y dije, claro, ellos lo que están diciendo es, hombre, si ellos son capaces de llegar a un pacto de gobierno con Ciudadanos, y sabemos que Ciudadanos para llegar a un pacto de gobierno exige la cabeza de Rajoy, pues nos lo pondrían evidentemente más fácil, que es en definitiva lo que está diciendo el PSOE. ¿Que va a haber tensión para que Rajoy no sea el candidato? No tengo ninguna duda. ¿Que al final Rajoy va a ser el candidato? Cada vez tengo menos dudas. Pero que se va a intentar jugar esa partida, sin duda. Bueno, ¿cuántas veces habéis oído eso de ¿por qué a mí, si yo soy buen conductor? ¿Por qué a mí, si tengo todos los seguros con ellos? Si yo soy cliente de toda la vida. Que son preguntas que os habéis hecho muchas veces. Bueno, tenemos que hablaros de la Mutua madrileña. Si este año te han subido el precio de tu seguro de coche, vete a la Mutua, porque sea cual sea, te lo van a bajar. Llama ya al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485.
485. Consulta las condiciones de la promoción en Mutua.es y ya sabes, vente a la Mutua. Bueno, hablabais antes del liderazgo de Mariano Rajoy este fin de semana, bueno, en las últimas horas realmente en la visita con Barack Obama, a quien hemos vuelto otra vez a ver, esa Soraya Sáenz de Santa María, que estaba un poco desaparecida y que, bueno, se hablaba o se comentaba que estaba en sus horas quizá más bajas. No lo digo por algunos comentarios como el tuyo, por ejemplo, Alejandro, en Voz Populi, donde tú ya haces hasta incluso una quiniela de quiénes podrían ser los próximos ministros del gobierno, y no pones precisamente eso, que está a la baja. ¿Qué se cuenta de esa visita de Barack Obama, de la que tendremos que hablar algo? Sara, ¿qué fotografías hay? Y bueno, ¿qué os ha parecido? A mí, yo todavía estoy sorprendida por algunas declaraciones que ha hecho el presidente estadounidense en su visita relámpago a España. Pues esa visita express, por ejemplo, como lo llama El Mundo, el hola y adiós, que ha pronunciado Barack Obama en esa visita que ha efectuado a nuestro país, centra buena parte de la prensa. Prácticamente todos eligen abrir con este asunto. Toda la imagen de Mariano Rajoy con el presidente Barack Obama en El Mundo, en el diario ABC, en el periódico de Cataluña también han elegido a Barack Obama y al presidente Rajoy saliendo y saludando a los congregados allí en el Palacio de la Moncloa, en esa puerta. En La Razón también Obama respalda la política de Rajoy y pide un gobierno estable. En cambio, La Vanguardia han preferido elegir, por ejemplo, la foto de apertura con el rey Felipe VI, y en el diario El País únicamente a Obama ante los militares concentrados ayer en Rota, en Cádiz. Y de esa visita de Barack Obama, a ti te llamaba la atención, y al contrario de lo que decías precisamente a las 7, Marisa Cruz está convencida que no hay duda de que la Embajada de Estados Unidos, nos dice, le había preparado a su presidente un buen dossier sobre la situación actual de España en todas sus vertientes, tanto en la política, en la institucional, como por supuesto también en la militar, porque hizo referencia a esos datos económicos, a esa grandeza de las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos, y él no tenía dudas de que Obama estaba convencido de que sí iba a formar gobierno en nuestro país. Pues esto es algo de lo que decía Obama, que daba la enhorabuena a Rajoy por los buenos datos económicos cuando Bruselas nos acaba de dar un palo tremendo, y que decía que daba igual quién gobernase en España porque las relaciones con Estados Unidos iban a ser exactamente las mismas, gobernase el Partido Popular, los socialistas o Podemos. Más o menos venía a decir esto. Es un resumen de las declaraciones del presidente estadounidense en nuestro país. No podríamos tener una alianza más importante o mejores amigos que vosotros, los europeos. Eso incluye una España unida y fuerte. Estoy muy seguro de que sea cual sea el gobierno que surja, vamos a trabajar con él de manera eficiente. Como decías, yo tengo mis propios asuntos políticos de los que preocuparme en casa. Quiero felicitar al presidente y al pueblo de España por el progreso económico. Ha sido un camino difícil, pero los cambios están empezando a dar resultados. Bueno, una visita rápida, muy rápida por los acontecimientos, desde luego, de Dallas. Se ha tenido que modificar la agenda, y realizada a última hora, porque anda que no ha tenido tiempo el presidente americano para venir a España, que lo ha dejado para última hora dentro de esa gira mundial de despedida, ¿no? Quizá tarde y mal, ¿no? Diría yo, ¿no? A ver, a mí no, las declaraciones de Obama entran dentro de la lógica. Quiero decir, ¿qué le interesa a la administración norteamericana? Que gobierne que haya un gobierno fiable desde el punto de vista de la relación transatlántica, y nada más fiable para Estados Unidos que un gobierno del Partido Popular. Por lo tanto, todo lo que sea echarle una mano a Rajoy, pensando en los intereses de esa relación, es evidente, ¿no? De hecho, digamos que si analizas con lupa el comportamiento escénico de Obama ayer, hizo todo lo posible, no solo dijo, sino que además hizo todo lo posible para dejar claro que su predilección es el señor Rajoy, con el que estuvo más de una hora. Los otros los despachó en un voleo, y porque diplomáticamente no podía cancelar la entrevista, como diciendo, bueno, la entrevista se estuvo 3 minutos con cada uno, pues o sea, por eso no fue ni encuentro. Por eso te digo, ¿no? Es decir, que bueno, pues ha dejado muy clara una idea, y es alaba la política económica de Rajoy, no dice nada que pueda literalmente ser analizado como una oposición ni a un gobierno del PSOE ni a un gobierno de izquierdas ni nada parecido, pero está claro que él tiene una predilección, cosa que desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas y de los intereses norteamericanos es lógico, ¿no? No es censurable. Otra cosa es que nos guste más o menos pues la manera un poco yanqui, ¿no? Es decir, un poco apabullante de comportarse
de Obama, pero bueno, ¿qué quieres que te diga? A mí lo que me ha sorprendido, efectivamente, que nos dejara prácticamente como último plato de visita a Europa, ¿no? Cuando ya él está en el tiempo presidencial de desechos, cuando viene a visitarnos, siendo España, y sobre todo la zona que es donde visitó ayer él, que es la parte mollar de su visita en Rota, la parte estratégica, militar, de futuro, de la intervención norteamericana pues a nivel mundial, ¿no? Entonces, geoestratégico. Entonces sorprende que haya sido tan tarde, que haya sido tan corto, pues hombre, en fin, los acontecimientos que han tenido por allí, pues le sirven de excusa para igual una visita que tampoco tenía muchas ganas de hacer, la corta y ya está, ¿no? Pero bueno, en fin, yo estoy con Luis, ¿eh? Yo creo que el hecho de haber dedicado pues una parte proporcional de su visita, que no ha llegado ni a 24 horas, a Rajoy, dejarle 10 minutos a los otros 3, es bastante significativo. Y yo sí pongo en valor la parte de la visita de la tarde a la base de utilización conjunta, porque ahí es donde estaba una parte importante del mensaje, no solo al de Rajoy y la dinámica económica, sino es que el apoyo que está habiendo militar español y la coordinación que tenemos con Estados Unidos es magnífica. Sensacional. Tenemos ahora mismo 2.200 militares distribuidos en misiones internacionales, la mayoría de ellos trabajando conjuntamente con tropa americana. En operaciones antiterroristas, bueno, supongo, ¿no? Contra el yihadismo. En toda la zona del Sahel, sí. Tenemos ahí en Mali, tenemos ahora en Irak también, tenemos en Afganistán, todavía seguimos teniendo en Afganistán algunos. Entonces, esa parte es la que él ha cuidado más. Es decir, y eso a mí me parece que ha sido lo relevante de esta mini visita. Y luego, pues en fin, me imagino que el protocolo estará establecido así. Pero a mí me sorprendió una imagen que yo la comenté y luego me zumbaron un poquito en redes. Pero a mí me sorprendió cuando llega el Obama a España en el avión y solo le recibe el rey. ¿Por qué no le recibe el rey y la reina, no? Un saludo por lo menos, aunque luego protocolariamente... Con la primera dama L, ¿eh? Ya, pero eso se vio y se optó porque... Sí, pero que podía haber ido y no hace de más. Yo creo, estado... no sé si es que los domingos a esta mujer le cuesta si un poco más... Ella, la reina, ya había estado con la señora Obama... No hubiera pasado nada si va, ¿no? Es decir, que en el protocolo cabe o no. Diplomáticamente lo correcto es lo que se hizo. Es decir, que estuviera el rey a pie del avión con la vicepresidenta del gobierno, Obama venía él solo... ¿Y lo otro es incorrecto? No, yo no digo incorrecto, que no pero sé, ¿eh? Yo desde la ignorancia supina, pero me sorprendió, dices, porque es una visita que no es un presidente de gobierno más. Por coincidir en algo contigo, Fernando, en algo, no demasiado, pero en lo mollar es lo importante de la visita, fue Rota. Fue donde realmente Obama se mostró como Obama, presidente de los Estados Unidos, con su gente, con sus militares, primer presidente que visita Rota de los Estados Unidos, ninguna tontería, todos los militares ahí reunidos en ese hangar, todos sudando, el mensaje que además ahí es donde habló de una España firme y unida, que dicen unificada, es unida, unificada es cuando algo has tenido que estaba separado y lo has unido. Y fue donde realmente mandó el mensaje de el presidente que tiene un frente, como los Estados Unidos, que tenemos todos, todo Occidente, un frente con el terrorismo islamista y todo lo demás. Y además es donde se le vio más en presidente de los Estados Unidos, más relajado, más el discurso entre los suyos y, por supuesto, la parte mollar de la visita. Todo lo demás, pues sí, con el rey estuvo fenomenal, que bien queda el Palacio Real para este tipo de ceremonias, es estupendo, la subida, los 78 escalones, a mí eso me encanta, y luego una hora con el presidente del gobierno, que por cierto en la imagen, no sé si os habéis fijado, García Margallo está más moreno que Obama, ¿no? Eso es una cosa tremenda, como me ha llamado la atención. La piscina, ¿no? Pero una hora y pico, y luego... Eso era lo previsto, apoyo al gobierno español en 2 o 3 matices, sobre todo el económico, ahora mismo que estamos en una situación complicada, y en fiar en que haya un gobierno estable y todo lo que sea. Y luego, fíjate, cuando hablamos del protocolo, cuando hablamos de la agenda, se canceló el almuerzo en el Palacio Real y se fue a una comida con la gente suya de la embajada y de la colonia estadounidense en Madrid, en un hotel ahí cerca de la embajada. Sí, había un almuerzo con 100 personas. Llamó la atención, se suspendió también el encuentro con los jóvenes empresarios hispano-norteamericanos. Si tiene que suspender algo, que suspenda el almuerzo, ¿no? Con las 100
Pues, hombre, personalidades, ¿no? Saludar a la visita, colonia americana está muy bien, pero ya ibas a estar con los tuyos en Rota, quiero decir que eran los militares y los familiares. Bueno, son las 9:02 de la mañana, es el momento Colacel, Sara, se lo vamos a recomendar al presidente Barack Obama, se lo mandamos allí a Estados Unidos. Está estupendo cómo baja del avión. Sí, hombre, no hay nadie que baje mejor de un avión como él, parece Fred Astaire. Ahora tendrá más tiempo. No lo tiene ni ensayado. Es impresionante. Ahora tendrá más tiempo el inquilino de la Casa Blanca. Ayuda a retrasar los efectos del envejecimiento con Colacel. Es un antioxidante muy potente de Laboratorios Mundo Natural. Recuerde, solo se vende en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciasmundonatural.es. Bueno, en el mundo podemita, y hablando precisamente de militares, el ex GEMAT ocupa cargo ya en la dirección de Podemos. Yo decía que es el hombre con más fracasos electorales en menos tiempo posible, en Zaragoza, en Almería, y oye, le abren un hueco ahí en la dirección del partido. Martillazos, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí, yo no sé qué le debe Pablo Iglesias al ex GEMAT, pero bueno, ahí está. Hoy se habla también de ese informe Vescansa sobre los resultados electorales de Podemos. Por supuesto, ni Pablo Iglesias ni la dirección del partido tienen la culpa de los resultados electorales cosechados por los podemitas. ¿Qué puede pintar, si es que puede pintar algo Podemos de cara a esas negociaciones? Mañana, recordemos, también reunión de Mariano Rajoy con Pablo Iglesias, como lo hizo también con los nacionalistas y con los de la Esquerra, pues mañana también se reúne con Pablo Iglesias. ¿Creéis que esa tentación de Iglesias a última hora de la semana pasada, pues sugiriendo la posibilidad de volver otra vez a formar gobierno, decía, porque las cifras, los números dan, ¿no?, para ello, Pedro Sánchez puede tener todavía alguna salida, o creéis que es una opción que ya Sánchez ha yo creo que descartado? Yo que hago una lectura, como bien ha quedado claro, distinta de la que hace José Alejandro a propósito del Comité Federal. Sí, aquí estáis dejando todos muy claras vuestras posturas. Sí, aquí veo no, pero me sorprende la cabezonería de algunos. Es decir, si no quedó claro que el Comité Federal dijo no a la investidura de Rajoy, yo coincido con él en que no es un no definitivo, pero es un no en primera instancia. Es decir, no se me pasa por la cabeza que de aquí a 2 semanas o 3 semanas cambie de criterio en la primera sesión. Pero bueno, esa es otra historia. También hablar durante meses de lo divino y lo humano, dijo Rajoy en Varsovia. Pero que si yo creo que el Comité Federal dijo 2 cosas tal como yo las entendí. Primero, de entrada no, y ese de entrada quiere decir en la primera sesión de investidura, olvídate de nosotros, y no te empeñes, Pedro, en los gobiernos alternativos. O sea, portazo a esa segunda posibilidad. Con lo cual, aunque a Pedro Sánchez le gustara, a lo mejor, le atrajera la idea de explorarlo, ya se ve que no le van a dejar los varones. Por lo tanto, el encuentro de mañana de Pablo Iglesias con Rajoy se convierte en tan trascendente, y estoy haciendo un sarcasmo, como el de Esquerra Republicana. ¿Y por qué se produce? ¿Y por qué lo hace? Porque dijo que vamos a hablar con todos, vamos a vernos con todos, menos con Bildu. Pero con Convergencia no se ha reunido, ¿no? Sí, bueno. No se sabe. No lo desmiente nadie, pero cuando hablas con gente de Convergencia... ¿Y qué lo ha hecho? ¿Con Mas, con Puigdemont, con Neus Munté, o con después de lo del Tribunal Constitucional de la semana pasada? O de la formación del nuevo partido, que también ha sido espectacular. Puigdemont dicen que no sé quién habrá sido el enviado, siempre y cuando que ninguno de los dos partes lo confirman. Pero ese encuentro será. La clave la dio la vicepresidenta el viernes, ¿no? Diciendo, bueno, mire usted, aquí el presidente ya ha dicho que él lleva todo, pero que él es el que decide el formato. Ya les ha dicho a algunos que se reúnen donde unos quieran, que se hace público si unos quieren. Sí, a gusto del consumidor, dijo la vicepresidenta, que es lo que dice el equipo de Moncloa de comunicación cuando les pregunta sobre cómo van a ser los encuentros. ¿Y el consumidor ellos quieran. ¿Y el consumidor quién es? El interlocutor, es decir, el invitado. En este cada caso, uno, Iglesias, por ejemplo, porque estuvo Dolores Cospedal, que llamó tanto la atención en la visita de los canarios, porque lo pidió el consumidor. Es decir, lo pidieron los canarios. ¿Por qué se hizo en el Congreso las ruedas de prensa de los posteriores visitantes, como el caso de Esquerra? Porque el formato lo pide el consumidor. Hombre, y ahí se celebra sí que mañana Moncloa ha dicho lo que ellos quieran, cuando sea, como sea y donde sea, el formato que sea, y cuando ellos y donde quieran. Y en eso pues se está desarrollando así. Y ha habido gente que ha querido, por supuesto, como los 2 señores Rufián y compañía de Esquerra, darle todo el bombo de la rueda de prensa y tirarse más tiempo en la rueda de prensa que hablando con Mariano Rajoy,
y otros que han preferido el secreto, que yo creo que en cualquier caso yo sigo criticando lo que ha hecho Rajoy. Y cuando hablaba yo de tiempos y que hablábamos de que estamos despacio, que José Alejandro dice, despacio, pues no sé por qué despacio. Si tú quieres acelerar, la primera reunión que mantienes y además la haces en secreto y la haces discreta, es con Albert Rivera. Si tú tienes voluntad de correr, porque es donde tienes tu aliado natural o donde puedes alcanzar un acuerdo. Si tú vas posponiendo eso, es porque parece que estás... No, todo tiene su mecánica, Fernando. Bueno, ya, pues era así. Rajoy dijo que primero iba a verse con Pedro Sánchez. No, sí, recordad que dijo mira, primero. Luego se invirtió justo el orden porque quería que pasara no, invertir el mundo, sí, el orden no. Lo de pequeño a mayor. Bueno... En fin, invertir el orden porque... Es de pequeño a mayor. Ya, pero invertir el orden sobre algo que no existe orden. Es decir, que este hombre no es el rey. Claro, es si que es al gusto del consumidor, pues lo que diga. No es el rey, quiero decir que no está haciendo una ronda de consultas, que tendrá que sentarse a hablar con quien pueda alcanzar un acuerdo. ¿Para qué se reúne mañana con Pablo Iglesias? Que ¿Para qué? O sea, ¿para qué? ¿Por qué no se va a reunir ¿Y para si qué? Se reúne con todos? Pero vamos a ver, que ese es el problema, José Alejandro. ¿Por qué se reúne con todos? Se tendrá que reunir con quien pueda alcanzar un acuerdo. Porque tiene que alcanzar un acuerdo, una solución. Fernando, no seas pesadito. Que tienes razón, pero es que es un argumento que va renovando cada vez. Eso ya te sirvió para criticar la reunión con Esquerra y la reunión con... Cada vez que tenga una reunión, estamos haciendo el ridículo. Si habla, porque habla. Si no habla, porque no habla. Si se reúne, no seas jeta. No seas jeta, no tengas morro. No es eso y lo sabes. Ya habéis venido los tres con el colmillo muy afilado, Os veo... Sí, vamos al Corte Inglés. Vamos deseando que llegase este momento, ¿no? Sí. Vamos al Corte Inglés, Silvia Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, pues mira, como parece que necesitan vacaciones, unos buenos bañadores pues para ellos cuando vayan a la playa, además van marcando tendencia, mira, Emilio Tucci, Armani, Fred Perry, Grant, Hackett, Boss, Lacoste, muchísimas más, tienen grandes descuentos, por ejemplo, un 50% de descuento y estamos celebrando pues 75 años en el Corte Inglés y por eso te llevas un 50%, así que por el precio de uno te compras. Estupendamente. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Vamos a charlar, si os parece, con Pablo Planas, que está en Barcelona, que nos va a contar esto de la refundación de Convergencia, si es que lo podemos llamar así. Oye, y le vamos a preguntar también a Pablo si él sabe si hay alguien de Convergencia o del nuevo partido de Mas que se ha reunido con Rajoy en las últimas fechas. Ahora enseguida se lo preguntamos. Es la mañana. Es radio. Continúa el calor, es decir que hoy va a hacer muchísimo calor en el centro peninsular. Estamos ya a 25 grados en Madrid y son las 9:17 de la mañana, así que prepárense porque vamos a llegar hasta los 37 grados. En Córdoba, 41 grados. Y 41 grados en Córdoba, de verdad, eso es insoportable. En Lugo, eso sí, 11 grados han tenido, así que han podido descansar en condiciones. Cielos cubiertos, además con posibilidad de tormentas en Galicia, en el Cantábrico, también en la zona de los Pirineos. En tu tierra suben las temperaturas también, Luis, y también en el archipiélago balear. Así que, pues lo típico de estas fechas del año, ¿no? De un 11 de julio. Calor, calor y más calor, nubes en el norte, lluvias en Galicia de vez en cuando. Y pues así está la situación. Hasta aquí el tiempo con Repsol. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Psst, ¿ya te has enterado? La nueva colección de Sun Planet ya está en Repsol. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Kamsa o Petronor antes del 15 de agosto y llévate los nuevos modelos de gafas Sun Planet por solo 4,95 euros más cada uno en tus compras iguales o superiores a 20 euros. Corre y no te quedes sin ellas. Más información en Repsol.com. Es la mañana. Es radio. Y a esta hora de la mañana, ¿cómo abre la bolsa? Luis Fernando Quintero, buenos días. Buenos días de nuevo. Optimismo en los mercados. El IBEX 35 en este momento se está anotando casi un 1%. Está cotizando por encima de los 8.270 puntos. Hay que decir que el informe de empleo, que no se esperaba muy allá en Estados Unidos, ha sido mucho mejor de lo esperado, con lo cual ha permitido que las bolsas hayan abierto este lunes con brío y con fuerza. Y como te decía, ahora mismo todos los valores
valores del 35 están en verde, algunos como ArcelorMittal o IAG, ArcelorMittal en este caso cotizando por encima del 4%, subiendo con subidas de más del 4%. En el mercado de renta fija, el IBEX 35, el bono español a 10 años está en el 1,14%, más bajo que la semana pasada, y la prima de riesgo en 133 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. Bueno, pues damos las gracias a Luis Fernando Quintero, que nos ha informado de la situación de la bolsa. Silvia Ribeiro, buenos días. En el Prado han tenido que prolongar, ¿no?, la exposición, el horario de visitas de la exposición del Bosco debido a la gran afluencia de público, ¿no?, y el éxito que está teniendo, ¿no?, como era de prever, ¿no? En la venta de entradas muchas ocasiones acudes a las 12 del mediodía y te están dando las entradas para las 3 o las 4 de la tarde, para que nos hagamos una idea, y por eso el Prado ahora ha decidido ampliar el horario de lunes a sábados. Va a estar abierto hasta las 10 de la noche, una medida que va a implantarse el día 1 de agosto y los domingos y festivos, como por ejemplo el 15 de agosto, hasta las 9. La ampliación del horario implica y afecta también esa videoinstalación, el Jardín Infinito, que nos guía y nos adentra en el Jardín de las Delicias del Bosco, que es sin duda una de sus obras más representativas. Una videoinstalación espectacular, donde te puedes introducir y te sumerges en el Jardín de las cada uno de los detalles. Sí, en cada uno de los detalles. Muy bien, pues ahí está ese nuevo horario. Sara, antes comentábamos en la redacción, me llamaba a mí la atención una noticia que publica hoy un Confidencial, no sé si será el confidencial.com, sobre los movimientos que se están produciendo, Luis, y esto a ti seguro que tienes información al respecto, porque siempre estás con la última hora que nos llegan desde las empresas que se dedican a hacer las encuestas y los estudios a pie de urna y las prospecciones en los días electorales, de los movimientos que se han producido después del fracaso de las encuestas electorales y sobre todo esos sondeos a pie de urna, ¿no? Sí, que ha dado un duro revés a la industria sin duda de estas encuestas. Es una información de Nacho Caldero, como decías, efectivamente, en el Confidencial. Sigma 2 y la muerte del oráculo de Delfos, así es como titula esta información. La muerte, en este caso metafórica, es por supuesto la de Elena Sánchez, presidenta de Sigma 2, que ha puesto pies en polvorosa, podríamos decir. Nos cuenta Nacho Caldero que ha vendido su participación al otro accionista de la compañía, a Gerardo Iracheta, con lo cual este se queda con el 100% de toda la compañía, y es además dueño de Eurostar Media Group, productora que cuenta a su vez con el asesoramiento del exministro de Popular, Ángel Acebes, muñidor en la sombra de que Sigma 2 se quedara con ese contrato de las generales a precios además de derribo, nos recuerdan. Bueno, ¿sabes si se van a producir más movimientos en el entorno de...? No tengo ni la más remota idea, pero aunque solo sea, ya sabes que estoy enfadadísimo con los encuestadores, bueno, sí. Yo y todos, pero hay que decir que no hemos hecho más ridículo que los británicos, por ejemplo. O sea, los británicos llevan una larga racha de fracasos, no solo por el Brexit, que se equivocaron además de una manera muy grave, sino porque también en las últimas elecciones británicas nos infundieron error. O sea, quiero decir, yo creo que se está difundiendo una especie de manía de despistar a los encuestadores. O sea, yo creo que los españoles y por lo que se ve los británicos empezamos a tener la costumbre de no decir lo que opinamos cada vez que nos preguntan, y eso hace muy difícil lo de las encuestas. Pero también es verdad que a lo mejor lo que hay que hacer es menos encuestas, porque no sé cuántas encuestas hemos podido tener en España en los últimos 6 meses. Centenares. ¿Para qué? O sea, haz menos, pero hazlas bien. O sea, sí, pero quizá la determinante fue ese sondeo una vez cerradas los colegios electorales, ¿no?, en donde se daba por ganador de las elecciones a Podemos con el Partido Socialista, ¿no?, con unos datos que luego no se parecieron en absoluto con los datos oficiales finalmente, y claro, eso sí que fue realmente escandaloso también por el precio incluso que se están pagando, que empresas de comunicación. Sí, pero luego te cuentan que los contratos que se firman empiezan a tener cláusulas de descuento por márgenes de error. Es decir, que lo que sí que me han contado es que la cantidad que se publicó que tenía que pagar Televisión Española por esas israelitas al final era infinitamente menor, porque el propio contrato establecía, y si hay una desviación de tanto, pues menos tanto, y si hay una desviación, al final casi te salía que tenía que pagar la encuesta. El encuestador por salir, ¿no? Porque le publicaran su estudio, ¿no? Es que yo creo que el gran problema de las encuestas no fue todo lo anterior, que el otro día discutíamos aquí, estaba Pedro J, estaba Federico también, de que el contubernio de las empresas encuestadoras y esos contactos con vicepresidencia, la fase previa, digo, bueno, ya, en esa fase previa todos se contactan para que el baile, si hay baile, afecte a todos igual. Pero la gran metedura de pata efectivamente es lo del sábado.
dices, ahí sí que no hay cocina, es directamente con el tipo que ya ha votado. Pero claro, en fin, Luis recuerda, si ya es difícil hacerlo sobre un resultado electoral, en teoría más fácil es lo del Brexit, que es un sí o un no o abstención. Y sin embargo, oye, pues tampoco lo olieron. Hicieron ahí una evolución de voto en Gran Bretaña que luego no se ajustó absolutamente para nada. Pero, joder, lo del sábado sí que fue ya muy llamativo. Pero en España tenemos una tradición de equivocaciones graves en las israelitas, no solo en las últimas. Las últimas porque era muy llamativo, pero si te vas a las del 20 de diciembre tampoco acertaron. Y si te vas a las anteriores, aciertan en algún partido y se equivocan mucho en los demás. O sea, no es una técnica que hayamos sido capaces de depurar, para nada. Pero ha variado esto más desde que son 4 partidos. Antes era mucho más acertadas las israelitas. Sí, bueno, y aún así no siempre acertaban. Pero fíjate, uno de los problemas que tienen las encuestas es que están siendo utilizadas, no por todos, pero por algunos, como elementos, digamos, de combate político. O sea, se trata de ir creando climas de opinión, tendencias, mensajes, más que responder fríamente a lo que te sale en la elaboración de los datos, ¿no? Hay encuestas que tienen todo el perfume de decir, vamos a sacar una encuesta donde el miedo se escenifique, por ejemplo, o lo contrario. O sea, no digo que todas vayan sesgadas en la misma dirección, pero ya que haya un sesgo político, que haya una intencionalidad, parece un delito de lesa prevaricación, entre comillas, demoscópica, ¿no? Bueno, son las... Perdón, Alejandro. Sí. Decían, me parece que era Micha Vila, que nunca se habían equivocado tanto como en esta ocasión, es verdad, que en diciembre se aproximaron, vamos, más que se aproximaron, no hablo de las israelitas, hablo de las encuestas de todo el trance electoral y sobre todo de las del domingo antes, la última, digamos, que se puede hacer, pero las israelitas luego las carga el diablo, como todo el mundo sabe, y ya las llaman palestinas, porque no dieron una, eso, palestinas lo decían en Génova en la noche electoral, esto, cuidado, que son más palestinas que israelitas, pero reconocía que nunca se habían equivocado tanto, y por ejemplo, él, que su empresa es la de el ABC, que se llama GAT3, dice que dentro de todos los que se equivocaron fueron los que menos se equivocaron. Dice, yo hasta ahora salía gozosamente diciendo, oye, soy el que más me he acercado. No, es el que menos he fallado y que nunca se habían estado tan distantes de lo que fue luego el resultado definitivo, por lo tanto. Y que, por ejemplo, él se resistía después cocinando las encuestas, este tipo de cosas, hasta 3 semanas antes de las elecciones a asumir el sorpaso. Por ejemplo, decía, a nosotros no nos salía, en todas las demás estudios en general salía ya el sorpaso, pero con mucho, y dice, ya 3 semanas antes, dice, es que va a salir que Podemos queda por delante del PSOE, hasta 3 semanas antes. Luego ya vimos que evidentemente de eso nada. De ahí luego ya llegar a la conclusión de que, como decía Pedro J. el otro día aquí en la tertulia, de que si se pone, yo creo que se miran de reojo, más que se pongan de acuerdo, o que se miran de reojo, y si, claro, están todas dando un sorpaso, pues a lo mejor, oye, pues tendré que poner que Podemos quedar en segundo lugar, supongo que serán así esta historia. Bueno, ¿no? Si os parece, nos vamos a ir a Barcelona, porque allí también se ha producido algo noticioso, noticiable este fin de semana, ¿no? Estamos aquí alucinando, la verdad es que... Pablo Planas, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rosana. Estamos todavía, pues tratando de digerir lo que ha sucedido este fin de semana en Barcelona, en Cataluña. Cuéntanos... esto de la refundación de Convergencia, que de refundación desde luego tiene poco, ¿qué es lo que ha pasado, cómo se ha desarrollado y finalmente quién va a dirigir el partido? Porque tenemos a un presidente de honor con una vicepresidenta, pero no sabemos quién va a ser el director. Bueno, el director y el ejecutor será más. Esto se decidirá en una segunda parte del Congreso, que se celebra el 23 de julio, y ahí se decidirá el nombre del presidente, que no será de honor, el nombre de la vicepresidenta, que en principio será ya un cargo institucional para poder dar cabida a la portavoz de gobierno de la Generalidad, a Neus Munté, y después el grupo de los 12 apóstoles, que sería la ejecutiva del partido, que tendría la figura de una especie de coordinador. Sí. Que sería un número 2, 3 del partido. Más se ha salido con la suya en cuanto al organigrama, pero eso es lo único en lo que se ha salido con la suya, y es un organigrama que se tiene que definir en esa segunda parte, digamos, o en ese epílogo del Congreso. Después, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado eso que dicen, no me llames Dolores, llámame Lola, o cambio de nombre, ¿no?, de Caja Madrid por Bankia,
En fin, exactamente cuál va a ser. El Partido Demócrata Catalán, Partido Demócrata Catalán. Solo cambia una letra en realidad, pasa de ser Convergencia Democrática de Cataluña a Partido Demócrata Catalán, es decir, de CDC a PDC. Pasa que es un nombre que van a recurrir los democristianos, que ahora se hacen llamar Demócratas de Cataluña. Entonces hay una cierta... O sea, que además lo van a recurrir ya, ¿no? Lo va a recurrir este sector, porque antes era la parte de Unión separatista. Sí. Oye, ¿y se sabe si alguien del Partit Demócrata Català o alguien de la antigua Convergencia se ha reunido en los últimos días, en las últimas horas, con el presidente del gobierno en funciones, con Mariano Rajoy, por eso de la ronda de contactos que estaría desarrollando? Pues algo de eso se informaba el viernes en Libertad Digital, y parece sí que ha habido, en fin, no sé si contactos presenciales, pero sí que hay una línea abierta, pero una línea abierta del mismo tipo que la que tiene Rajoy con Esquerra Republicana. Se esperaba, o alguien esperaba que la refundación de Convergencia diera pie a un partido que volviera a las posiciones de centro y a posiciones autonomistas, pero lo que ha ocurrido es que la definición ideológica es un partido que apuesta por la independencia unilateral y por la república, etcétera, es decir, un clon de Esquerra Republicana con otras siglas. Entonces va a ser muy difícil que esa línea abierta sea fluida. ¿Y quién estaría aportando el teléfono? Lo digo por la parte del Partido Demócrata Catalán, porque aquí se hablaba o de Convergencia, se hablaba de Gordó, de OMS, y ¿con quién estaría hablando? ¿Quién sería el interlocutor de Rajoy? Sería OMS, porque Gordó ahora mismo, en fin, está sumido en una depresión, igual que Jordi Turull, porque eran los dos aspirantes a una secretaría general del Partido Demócrata, de la vieja o de la nueva Convergencia, y se han quedado sin nada. Y se han quedado los dos con un palmo de narices, y entonces sigue teniendo proximidad, cercanía, y es capaz de interpretar a Artur Mas, es Francesc Homs, que además coincide que es el cabeza de lista de los convergentes en Madrid, y además es que también están negociando la posibilidad del grupo propio. No ya solo hay grandes diferencias ideológicas sobre la mesa, sino también cosas prácticas, como el hecho de que a Convergencia no le toca, por número de diputados, tener grupo parlamentario, y depende de que, en fin, pues de que el Partido Popular o el Partido Socialista pues se avengan a facilitarle el trámite, ¿no? Y eso es otro de los puntos que estarían negociando, pero dudo mucho se duda mucho en Cataluña de que este nuevo partido o el viejo vayan a abstenerse en la investidura de Rajoy. Bueno, pues estaremos al tanto. Pablo, muchas gracias por informarnos de lo que ha sucedido este fin de semana en Barcelona. ¿Cómo lo habéis visto vosotros? Hombre, yo creo que hemos asistido otra vez más a otro sainete más liderado por el propio Artur Mas, que es incapaz de ganar siquiera la votación para el nombre, porque el nombre que se ha aprobado ni es el que quería Mas, ni es el que quería Puigdemont. Ellos creo que querían algo así como Partido Nacionalista Catalán, que sería el PNV. Catalans era uno que era el que quería Artur Mas. Ciutadans Catalans. Pero había otro que pero había una disputa que nos comentaba Pablo por el tema de género. Porque claro, si es Ciutadans no entran ciudadanas, pero en catalán es Ciutadans y Ciutadanes. Por lo tanto, tenían que ampliar la enumeración y decían, pero es que luego queda eso muy mal y no suena bien. Entonces, al final se cargaron el nombre propuesto, y el otro era Més Catalunya, que era el que quería Puigdemont, que también se lo cargaron porque decía que sonaba a todo menos a nombre de partido. Y han perdido las dos propuestas, la de Artur Mas y la de Puigdemont, con lo cual ya de entrada el bofetón que le ha pegado las bases, que es que dejar votar a la gente en estos casos es un disparate. Mira lo que le ha pasado al ministro de Justicia británico, que han votado y nada. Fíjate cómo están las cosas. Y luego, claro, a mí me parece que buscar un nicho ideológico en el independentismo por parte de Convergencia, cuando ya están ahí los señores de Esquerra Republicana desde hace 70 años, yo no sé si ahí van a tener muy claro hacia qué sector se dirigen. Pero ahí han llevado al partido, ¿no? Ahí han llevado al partido. Al partido lo han llevado al sector mal llamado soberanista, y lo han llevado. Perdieron 100.000 votos. Han enterrado ahora mismo el partido de Pujol, intentan crear otro nuevo para apartarlo básicamente de la corrupción.
porque yo creo que el mensaje es ese, buscamos otra marca para apartar todo lo que es la mugre que todavía sigue saliendo en Cataluña y seguirá saliendo en Cataluña. Todavía no hemos terminado de levantar toda la alfombra. Bueno, se hablaba de desaparición, Fernando, y tú en esto seguro que tienes información al respecto, de documentación sensible, ¿no? También por parte desde el despacho de Interior, del despacho del Ministerio del Interior, al respecto de las informaciones que se están produciendo, informaciones que se han producido sobre los Pujol. Sí, hubo una información la semana pasada que hablaba de documentación que había desaparecido. No ha desaparecido nada. Toda la documentación está en los ordenadores de la Comisaría General de Policía Judicial. Toda la información que hizo la brigadilla esa que tiene montada. ¿Y eso de dónde sale entonces? Lo que no está claro, y es lo que se está reclamando, es el origen de la información. Es decir, esos datos que están en los archivos de la Comisaría General de Policía Judicial que hablan de corrupción en Cataluña, lo que reclama un juez en un caso determinado es, a ver, este dato policial que me habéis mandado, ¿de dónde lo habéis obtenido, policía? ¿De dónde viene? Y ahí es donde está Policía Judicial escarbando para saber cuál es el origen de la información. Pero en principio no ha desaparecido nada. Es que hay una maniobra un poco oscura ahí con ese tema para tratar, yo creo que de situar a un futurible ajusticiable por el asunto de la grabación a Jorge Fernández. Yo creo que estamos en esa fase. La cloaca sigue trabajando. Bueno, pues habrá que tener desde luego mucho cuidado. En @lamanana de FJL, Sara, ¿por dónde van los oyentes? Pues tenemos que decir que nos han mandado, hemos recibido muchísimos mensajes de oyentes que recuerdan hoy esa fecha, bueno, sobre todo la de ayer, por supuesto, ese 10 de julio, el secuestro de Miguel Ángel Blanco. Esto que, por cierto, se obvia prácticamente en la prensa, a excepción de un artículo que firma uno de los tertulianos que está aquí, Fernando Lázaro, en el diario El Mundo, y por supuesto en Libertad Digital, que también recuerda esta fecha imborrable para el recuerdo de muchos españoles. Además, en Libertad Digital tienen completo ese cómic que la Fundación de Miguel Ángel Blanco ha editado en su memoria. Se cumplían 19 años ayer del secuestro de Miguel Ángel Blanco y, como decimos, el editorial de Libertad Digital va por este ámbito, y también la información de Fernando Lázaro. España pedirá a Francia traer más presos de ETA de los que están actualmente encarcelados en el país vecino. Es una de las pocas informaciones que encontramos hoy en la prensa a este respecto. Bueno, muchos oyentes lo que están haciendo es retuitearse ese cómic que ha editado la Fundación Miguel Ángel Blanco y que lo que trata es de explicar a las nuevas generaciones de españoles, los chavales jóvenes, quién fue Miguel Ángel Blanco, porque claro, es que han pasado ya 19 años, se dice pronto, pero claro... Una generación entera, hay que explicarlo, y la batalla de la memoria hay que seguir dándola. Yo creo que ahí es donde más hay que apretar. Yo siempre que tengo una oportunidad de hacer un titular sobre el tema del terrorismo, lo hago. Sé que ya es muy difícil de colocar en portada y que ya no vas a tener una visibilidad clara, pero bueno, oye, yo, en fin, pasito a pasito que vaya calando. Seguimos teniendo 300 y pico presos 305 en España, otros casi 85 en Francia. Pues oye, eso es historia viva del terror. Están en la cárcel porque han matado, pues hay que recordar que están en la cárcel, que hasta dentro de 10 años no sale la mitad, que no están con delitos de sangre, que hay un movimiento desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional que trata de traer a un importante número de presos de ETA desde Francia para acá. ¿Cuántos asesinatos quedan sin resolver, Fernando? Pues se habla de 300. 300. Sí, ahí hay una documentación que ahora va a mandar, a ver en qué fase está ese envío, la juez de Ver, que se jubila ahora en agosto, y ella es la juez que se dedicaba en Francia a la lucha contra ETA, y ese depósito de material, todo ese archivo suyo, nos lo va a hacer llegar a España, y de ahí, desde luego, la gente de la Guardia Civil está convencida que expurgando, por lo menos, dice... Igual no lo resolvemos judicialmente porque ya está todo prescrito, pero a lo mejor históricamente sí conseguimos poner nombre y apellidos a muchos de los asesinatos. Entonces, bueno, por ahí está el tema. Yo creo que a las familias la única justicia que le puedes dar ya es por lo menos poner cara al asesino de los suyos. Y yo la verdad es que en las redes ayer sí que hubo mucho eco y mucho movimiento, afortunadamente en memoria del aniversario que son 19 37 actos se van a celebrar hoy en diferentes ayuntamientos y localidades de España. Fíjate que, bueno, aparte que ha sido pues eso, el zarpazo más estremecedor de los últimos años de la actuación de los terroristas, sí que es verdad que dentro de las fuerzas políticas, los partidos políticos, pues ya es un asunto que está prácticamente archivado, olvidado. De vez en cuando, pues yo vi, por ejemplo, un tuit de Andrea Levy recordando, y gente del Partido Popular, y Pablo Casado, y Martínez Maillo también. Pero claro, es simplemente como una pinceladita dentro de lo que representó, significó, y ese verano terrorífico para
no solo para Miguel Ángel Blanco y la familia, sino para el Partido Popular y todos los españoles y todos los que creemos en la libertad. Y esa historia, pues tiene razón Fernando, la batalla por la memoria, por la batalla por escribir el relato, pues se está dando, pero de aquella manera, tirando a más bien muy poquita cosa, y no es a golpe de aniversario como tiene que hacerse. Yo creo que por lo menos en los partidos políticos, claro, ayer va Pablo Iglesias y le regala al señor Obama muy bien las brigadas internacionales, no sé qué. Oye, que nuestros muertos son los señores asesinados por ETA. Esos son nuestros muertos y esa es nuestra guerra. Y esa historia lo que no puedes es soslayarla, olvidarla y más que a Pablo Iglesias le va más a hacerse un homenaje. Claro, es que Pablo Iglesias tiene zapaterismo y está claro que hay que volver la vista atrás y la Segunda República y todo aquello y desenterrar la guerra civil. Pero, oye, antes de desenterrar algo, que no se entierre lo que realmente no se tiene que enterrar, que es la memoria de lo que hemos vivido, lo que ha significado, lo que ha sido el terrorismo de ETA y sus muertes y sobre todo y sus héroes, sus víctimas. Es que, Pablo Iglesias, entre otras cosas, tiene gente en su partido y gente muy colaboradores estrechos de su partido, como el rapero Pablo Hasél, que están condenados por enaltecimiento del terrorismo. Y después del tuit de ayer, creo que Vanessa Vallecillo, buenos días, es el centro de todas las críticas de la mayoría de las llamadas que ha recibido en el contestador de los oyentes, ¿no? Así es, Rosana, es uno de los temas de los que más hablan hoy los oyentes, junto a la ausencia de Ejecutivo, que también lo comentan mucho. Enseguida lo vamos a escuchar. Es la mañana. Es radio. Ya puedes ir pensando en los 20 primeros. Aclararlo, porque este tiene ya todo un expediente y bueno, a sus espaldas de delitos, de injurias, de agresiones incluso, alegrándose por la muerte del torero Víctor Barrio el pasado sábado en Teruel, ¿no? Así es, no entienden los oyentes que antepongan la vida de un toro a la vida de un torero, critican este asunto y también la incapacidad de nuestros líderes políticos a la hora de formar gobierno, y eso sí, hay gente que tiene hasta la solución. Si a todos estos políticos de medio pelo les quitaran los sueldos y las prebendas que tienen tan extraordinarias, verían que pronto harían gobierno. Rivera, Sánchez y el señor de la coletita, que solamente le falta el lacito como a la ratita, por favor, pónganse de acuerdo, ayuden a Rajoy, ayúdenos a los españoles. Aquí estamos viendo la clase que son los podemitas. Sufren por un toro y no sufren por una persona. Esa gente no tiene ni corazón. Da profundamente asco el repugnar la vida de una persona y ponerla por encima de un animal. Que nadie le contrate, ni siquiera los ayuntamientos podemitas, que no haya nadie que le oiga, que sea un escarnio total, porque desear la muerte a alguien porque hace algo que a ti no te gusta es deplorable. Condenan las corridas de toros, y no condenan los atentados. ¿Pero de qué estamos hablando? Hipócritas. Bueno, pues tienes razón. Es que el comentario de este descerebrado no te saca más que lo que llevas chungo en la boca del estómago, ¿eh? Bueno, este delincuente, o sea ¿no? Porque este tiene... Bueno, sí. Yo creo descerebrado, animal y un imbécil. Es un imbécil. Pero es la miseria moral que en otros campos ha demostrado muchas veces, o sea... Lo sorprendente sería que de repente hiciera declaraciones con las que estuviéramos de acuerdo. Hay que decir, a las personas hay que pedirles lo que te pueden dar, y este personaje te puede dar varias dosis de lo mismo. Pero, sí. Bueno, pues para este personaje y para todos aquellos que pues que se manifiestan de forma parecida a este personaje, hay que decir que ayer nada más y nada menos que 3.000 personas acudieron a dar el último adiós a Víctor Barrio a Sepúlveda. Él era natural de allí y bueno, 3.000 personas pasaron por la capilla ardiente y bueno, iba a ser incinerado, pero vamos, 3.000 personas se dice pronto, pero es mucha gente gritándole torero, 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 ¿no? al féretro y bueno, pues ahí está el recuerdo de esa imagen tremenda que ya quedará en la retina, ¿no? Y bueno, pues desgraciadamente... Claro, yo creo que hay que recordar el acto ayer, la despedida en Sepúlveda, y olvidarse de esa sentina que es Internet, porque ha sido un fin de semana absolutamente de arcadas, leyendo determinados comentarios, que yo lo que sugiero es en esta historia pasar de semejantes barbaridades, hasta dónde puede llegar determinadas personas, por llamarlas personas, ¿no? Contra la viuda, contra toda esta historia. Yo creo que hay que quedarse con la imagen de lo que ha sido la despedida de un torero, de un gran torero, que además
tenía mucho futuro, ¿no? Pero y olvidarse de lo que ha sido este fin de semana en las redes, porque no puede llegarse más a describir como un espejo de determinado sector de la población a la que no hay que tener en consideración, que suelten su vomitona y que nos dejen en paz, ¿no? Bueno, nos vamos a acercar a Aegon, porque si viajamos, ¿no? Y sobre todo en estas fechas, Silvia, es interesante tener un buen seguro de salud, ¿no? Sobre todo porque muchas veces, lo comentamos en este programa, nos cambiamos de provincia, de comunidad, nos ponen algún tipo de problema, de barrera. Con Aegon no vamos a tener nunca ese problema. Tenemos más de 3.000 profesionales, 30.000 médicos a nuestra disposición de 30 especialidades diferentes que nos van a atender en toda la península, también en Baleares y en Canarias, da igual donde hagamos esas maletas, que allí vamos a tener buena atención, y todo por 42,99 al mes sin copagos, es decir, sin ningún tipo de sorpresa, incluso el teléfono es gratuito, no podemos pedir más. 900-177-177, 900-177-177. Elia Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, Elia también, claro, como buena y gran aficionada al toreo que es, y por supuesto, bueno, me imagino que seguirías la trayectoria de Víctor Barrio. Yo no sé si tú le llegaste a ver en directo en alguna plaza. Sí, en su alternativa aquí en Madrid, que además como novillero sí que apuntaba muchísimas maneras. Aquí mismo estuvo sentado muchas veces, porque le entrevistamos en el programa. Y verdaderamente que no es por esa, lo que suelo decir, necrofilia, que cuando alguien muere parece que todo tiene que ser, ¿no? Genial. Pero es que en el caso de Víctor, aparte que era muy joven, no le ha dado tiempo a hacer nada malo, ¿no? Ni a hacer daño a nadie. Es que yo decía que un torero de altura siempre le recibía así porque era 1,90 lo que medía o más, era altísimo. Pero tenía una educación, un saber estar que no se la he conocido a mucha gente, de verdad. Y bueno, pues esto que dicen en las redes sociales, que es lo peor, porque no dan la cara. A mí me gustaría que eso lo dijeran a la cara, ¿no? Son unos sinvergüenzas, pero yo me apiado de ellos, porque verdaderamente pido porque lleguen a ser personas y a tener corazón, porque no lo tienen. Y que también desde el mundo del toro se tomarán medidas legales contra eso, porque es delictivo. Es delictivo, entonces no les va a salir gratis. Bueno, y a los que dan la cara y sabemos quiénes son, lógicamente lo que hay que hacer es denunciarlo, y también hablar de con qué personas, con qué grupo y con qué tipo de gente colabora, pues gente como el rapero Pablo Hasél, que es de Podemos, es podemita, conocido públicamente, y eso hay que denunciarlo, financian estos grupos también. Y hay que decirlo. Bueno, vámonos al Corte Inglés, Elia. Vamos al Corte Inglés, televisor LED, es electrónica. Estamos celebrando 75 años y mira, son 50 pulgadas de Samsung. Antes costaba 949, 799 euros. Ahora luego una cámara Nikon Reflex con objetivo autofocus 18-55, kit VR, llega de todo, ya lo ves, 799, y ahora 100 euros menos, 699. Y un smartphone Samsung Galaxy A3, antes 299, ahora 269. Las mejores rebajas en el Corte Inglés, porque celebramos 75 años. Muy bien, Elia, muchas gracias. En la última hora que nos puede servir hoy Juan Pablo Polorinos. ¿Qué tal, Juan Pablo? No sé si tienes algún dato en la información. Pues la verdad hay pocas cosas en una semana que, bueno, la verdad es que tiene que ser importante en cuanto a reuniones de formación, bueno, iba a decir de formación de gobierno, en cuanto a reuniones preliminares de formación de gobierno se refiere. La verdad es que la mañana viene un poco parada de momento. Esta mañana se reúnen en Génova los responsables del Partido Popular. En el Partido Socialista, después del Comité Federal de este fin de semana, del que ha salido el no es no sabemos, vamos a ver en el futuro si varía o no. Acaba de decir, por ejemplo, Antonio Hernando, que va a votar no a la investidura de Rajoy si esta llega a producirse, y dice que hacer lo contrario sería perder su credibilidad, y que es algo que ellos no pueden, en el Partido Socialista entiende hacer en ningún caso. Y luego, por supuesto, Pablo Iglesias lo que va a hacer para no perder ripio en todo esto durante toda la semana, pues seguir abogando. Mañana tiene reunión con Mariano Rajoy por la tarde. Dice que si Pedro Sánchez está dispuesto a conformar un gobierno de izquierdas, ya lo sabemos, no ha variado mucho el discurso, lo que va a hacer es, a partir de la próxima semana, a partir de esta semana también, pues decirle a Pedro Sánchez que tome la iniciativa, que se olvide de Rajoy, y que por la vía de la izquierda con los independentistas ahí hay un posible gobierno. Hoy estamos muy pendientes, Rosana, y esto es casi una información de servicio público, de la reunión que a las 4 de la tarde mantiene la ministra de Fomento, Ana Pastor, con los responsables de las distintas líneas aéreas que hay en España. Entonces, hemos contado en los últimos 10 días los problemas que ha habido en el aeropuerto del Prat en Barcelona con Vueling, y hoy por la tarde hay reunión de Ana Pastor con Iberia, con los responsables
responsables de Vueling, con los responsables de Air Europa, porque hay huelga de Air Europa anunciada el pasado viernes, todavía sin fecha, aprobada por el SEPLA, pero todavía no hay fecha para saber qué días van a verse los pasajeros afectados por la huelga de Vueling. Y de lo que estabais comentando, Rosana, en 1 hora y 4 minutos el entierro de Víctor Barrio en la localidad de Segoviana de Sepúlveda. Muy bien, Juan Pablo, pues esta es la última hora que nos llega desde los servicios informativos. Isabel González, buenos días. Buenos días. En la crónica rosa que empieza en 4 minutitos. La crónica rosa, cambio absoluto de tema, pura diversión, y es que el viernes pues se desvelaba esa información que nos tenía en ascuas, y es verdad que yo intenté sacárselo porque yo sabía que ellos lo sabían. El viernes nuestros colaboradores tenían en la punta de la lengua el nombre de ese señor de Telecinco que había mantenido relaciones con Olvido Hormigos. La verdad es que yo creo que había como unos 70, 80 que debían estar absolutamente muertos de miedo diciendo por favor. Bueno, esto 70, 80 se me ha ido son un poco muchos, ¿no? lo reconozco. Sí, bueno, el caso es que es Alejandro Lecchio el que sí, lo siento, Olvido, lo retiro. El caso es Alejandro Lecchio, esa persona que durante todos los miércoles de hace 3 años y medio, durante 3 meses, estuvo invitando a Olvido a su propia casa, a su propia cama, y bueno, pues ella contó... ¿Por qué los miércoles? Pues porque su mujer trabaja los miércoles. Solo los miércoles. Sí, sí. A mí me llamó eso la atención. ¿Su mujer va a dar a luz? En nada, efectivamente. Me ha llamado eso la atención, lo de trabajar los miércoles. Todo eso? Claro que es verdad. En no algún es un momento montaje de bautizo que le ha hecho. No, porque además hay una historia que a mí me tiene bastante... Me llama mucho la atención. Por un lado, en la página web... Bueno, por un lado, no se quería decir el nombre. Y es verdad que estaban cebándolo todo el rato durante el programa, durante el Sálvame, diciendo... No sabemos si lo podemos decir porque la cúpula, ya sabéis que son los jefes de Telecinco... Pero Patiño, con toda la experiencia que tiene, ¿se le va a escapar? Yo bueno, a mí no me cabe en la cabeza. Patiño, por cierto, no ha querido... pero... La hemos invitado a que participe ahora en la Crónica Rosa y muy amablemente ha declinado su presencia porque es una gran oyente de Federico y es verdad que aquí siempre la hemos defendido. Por un lado, por otro, en la página web no dice ni pío de que a Patiño se le escapó esto. Son otros programas de la cadena los que están retuiteando el momento en el que ella... El momento Patiño. El momento Lecchio, mejor dicho, bueno. ¿no? Que es el... el momento Patiño. Sí, comparece de momento es lo único que hace... de Patiño. Pues la verdad es que sí, porque ayer, el viernes estaban aquí Cortázar, Duerto y Carande, y yo, mira que les tiraba la lengua, y yo les decía, pero tiene título nobiliario, pero este señor es italiano, y ellos, bueno, pues callados absolutamente. Bueno, ¿y a partir de ahora qué va a pasar? Bueno, pues él de momento brinda en Instagram con una pinta de cerveza negra, porque parece que está en Irlanda, y no dice mucho nada más. O sea, es el tema que nos va a tener ocupados la próxima hora, que habrá más. Feliciano, por supuesto, que ha roto su silencio, así con Beatriz Cortázar, ha hablado con ella para explicarle lo que quiere hacer o lo que no quiere hacer, o de Froilán, que va a cumplir 18 años el próximo domingo, y Carmen Duerto escribía sobre ello en La Razón este fin de semana. ¿Y lo va a celebrar? Pues parece ser que con un fiestorro en una discoteca, el antiguo Pachá de Madrid, sí, creo que lo conocemos más o menos. Sí. Bueno, generación. Las dicen punto. Luis Herrero, muchas gracias. Nos vemos en Pachá. El domingo, el sábado por la noche. Antes de las 4 o 5 de la madrugada. Fernando Lázaro, muchas gracias, buenos días. Alejandro Vara, muchas gracias, buenos días. Sara, hasta mañana aquí a las 6 en punto. Se queda con Isabel González, les va a acompañar hasta las 12 del mediodía. Nosotros mañana aquí a las 6 en punto. Hasta entonces. Es la mañana. Es radio.